no fue mi intención, pero ante mi honra perdí la razón. Señor magistrado, no fue mi intención, pero ante mi honra perdí la razón. Bien, son las 11:08 de la mañana aquí en la ciudad de Lima, Perú. 22 grados de temperatura están marcando justamente los termómetros y es una mañana que se va calentando así conforme va avanzando las horas. Estamos aquí en tu programa, La Ley es la Ley, por Capital Radio y Capital Televisión. Y esta mañana, tal como se ha anunciado, vamos a hablar acerca de la crisis de la justicia. Tú que eres litigante, tú que eres abogado, tú que eres magistrado o de repente operador de justicia, especialista legal, secretario de juzgado, de repente tú haces notificaciones, ¿no es cierto? O participas en este tipo del engranaje del Poder Judicial, de todo aquello que significa el acceso a la justicia. Este programa va dedicado para ti, porque justamente esta mañana estamos aquí con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, doctor Angulo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y mis felicitaciones por el programa, porque es sumamente necesario en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, y también felicitaciones a usted porque está cumpliendo prácticamente su primer año luego de su elección en segunda vuelta en el Colegio de Abogados de Lima. Exactamente, y quisiera aprovechar para hacer mi solidaridad y mi pésame para la familia del fiscal superior fallecido en Moyobamba, el doctor Fermín Caro Rodríguez, fiscal superior que el día de ayer aproximadamente a las 9 de la noche ha sido asesinado de 3 balazos por los sicarios. Qué lamentable realmente que la delincuencia haya llegado y extendido su brazo justamente a tener ya víctimas de nivel de magistrado, ¿no? Porque últimamente no habíamos visto este tipo de atentados. Exacto, lo que pasa es que el tema de la unificación policial ha tenido consecuencias negativas en el sentido de no permitir que el tema de la investigación lo realicen siempre gente experimentada y que con la casuística se vuelve más experimentada todavía. Ahora que todos ven todo, lamentablemente eso le ha hecho un gran daño y ojalá que se corrija este tema, ¿no? Porque los policías antes sabían dónde estaban los delincuentes, el pesquisa, inclusive a veces hasta los visitaban, y el delincuente, sabiéndose que ya se sabía inclusive dónde vivía, evidentemente se sentía un poco reprimido de actuar como ahora. Sin embargo lo están haciendo porque ahora no se sabe nada. Estamos felizmente corrigiendo el tema de que solamente habían 24 horas en los casos de flagrancia para investigar, ahora hay un poco más, y esa es una buena medida, pero se tienen que dar otras, ¿no? Y proteger a los magistrados, jueces y fiscales. Bien, son las 11:11, estamos aquí en Capital con el doctor Pedro Angulo, es el decano del Colegio de Abogados de Lima, está cumpliendo su primer año de gestión, pero esta mañana estamos aquí para poder conocer un poco acerca de esta crisis de la justicia, cómo salir de esta situación. Si tú estás viéndonos o nos estás escuchando, no solamente en Lima, sino a través de todo el territorio nacional, tienes la oportunidad de participar, también darnos a conocer cuál es el problema de tu caso específico, tu expediente, cuánto se está demorando, qué aducen los magistrados o los operadores de justicia para que demore tanto. Si tú eres litigante, tal vez eres colega, eres abogado y necesitas también expresarte. Aquí estamos en Capital en el 212-5353 y para provincias el 0800-24-802. Doctor Pedro Angulo, como casi todos los años, el mes de noviembre se ha convertido en un mes en el cual el Poder Judicial, vale decir, los trabajadores, los sindicatos, paralizan. ¿A qué se debe esta frecuencia? Yo vi justamente el recuerdo que tenía del año pasado y en esta época también hubo huelga. Es lamentable, ¿no? Lo real es que los trabajadores del Poder Judicial en estos momentos requieren un aumento. He sostenido ya algunas reuniones con ellos porque también son abogados y requieren la solidaridad del colegio. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que se examine con seriedad y con buena intención los pliegos de reclamos, ¿no? No es que ellos periódicamente quieran ponerse en contra de los abogados ni de los justiciables, sino que también tienen demandas porque tienen familia, porque el trabajo es agobiante, estresante, no solo de los jueces, sino también de ellos mismos.
Entonces, sería bueno que pronto se diera alguna reunión ya que importe como que se abren las puertas ya para un diálogo fructífero. Últimamente hubo una reunión del presidente de la República, la ministra de Justicia, las autoridades del Poder Judicial y Fiscalía para un acuerdo de la justicia. Y usted también estuvo presente, doctor. ¿De qué se trata ese acuerdo de la justicia que no está resolviendo tal vez este tema tan sensible para el trabajador? Exacto, es, digamos, otra mira y que a mí me parece muy importante, una muy buena iniciativa de la ministra de Justicia que tiene el respaldo del presidente en el sentido siguiente: motivar a que los grandes organismos vinculados con la impartición de justicia, como son el Ministerio Público, el INPE mismo, la Defensoría del Pueblo, la Academia de la Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público, se sienten y de ellos tomen iniciativa para mejorar la justicia, para controlar mejor la carga procesal, que es agobiante. Es agobiante la carga procesal. La forma de disminución de expedientes, ¿no? Por ejemplo, en los temas de la ONP. Esa es una tarea que le corresponde al mismo Poder Ejecutivo, porque siempre estamos viendo que a pesar de que las personas mayores están buscando algo justo... Los jubilados, ¿no es cierto? Sí. De la Oficina de Normalización Previsional, ONP. Exactamente, y a pesar de que tienen una sentencia favorable, sin embargo se dan apelaciones en contra, apelaciones sistemáticas, negativas. En el camino las personas están falleciendo o desfalleciendo también porque necesitan dinero para alimentarse. Doctor, le cuento un caso que seguramente nos está escuchando nuestro oyente y además es patrocinado en nuestra oficina. Es una persona adulta, ha conseguido también de la ONP una sentencia de primera instancia y resulta que para segunda instancia, en el mes de septiembre, nos está notificando la sala para el informe oral para el 27 de junio, pero del año 2017. En realidad, ¿a qué se debe eso? No, eso es deshumanizante, ¿no? Porque nosotros sabemos como abogados que el artículo 1 de la Constitución dice que el fin de la sociedad y del Estado es la persona humana. Aquí, con las personas que han trabajado toda su vida, que han dejado ya su aporte, por supuesto, en las horas en que requerirían una respuesta, una solidaridad, más bien se les trata mal. O sea, eso es deshumanizante. Es terrible, doctor. Son las 11:15. Estamos aquí en Capital con el señor decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo. Y queremos que tú también participes. Estamos en el 212-5353, en el 0800-24-802. Compártenos tu caso, tu experiencia dentro de lo que es la administración de justicia. Llámese el acceso a la justicia a nivel de la comisaría, del Ministerio Público o tal vez del Poder Judicial. ¿Cómo están trabajando tus expedientes? ¿Hay celeridad? ¿Todo es carga procesal? ¿Funciona OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura? Queremos respuestas concretas durante este periodo de nuestro programa La Ley es la Ley. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes con el decano del Colegio de Abogados de Lima. Señor magistrado, no fue mi intención, pero ante mi honra perdí. Radio Capital. Bien, regresamos aquí a tu programa La Ley es la Ley. Soy el doctor Roberto Miranda y esta mañana estamos hablando acerca de la crisis de la justicia con el decano del Colegio de Abogados de Lima, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos un aviso de servicio público que atañe pues a una familia, la familia de la Cruz, y para eso estamos con el señor Omar de la Cruz, quien nos manifiesta de la desaparición de su señor padre Juan Manuel de la Cruz Sánchez. Muy buenos días, señor Omar. Buenos días, doctor Miranda. Bueno, a través de Capital Televisión estamos viendo las imágenes de su señor padre. ¿Podría decirnos en qué circunstancias ha desaparecido? ¿Qué edad tiene su señor padre? Él tiene 67 años, es natural de Cañete, sufre de Alzheimer, no se encuentra medicado ahorita, puede ser un poco violento, irritable. Y en 5 minutos que la puerta de la casa estuvo sin llave, optó por salir. Salió. Lo vieron por San Miguel a las 5 de la tarde. Ya, pero ¿dónde queda su inmueble? ¿Dónde queda su casa? Bipol Callao. De Bipol Callao se habría trasladado entonces hasta San Miguel. Hasta San Miguel, altura de la cuadra 28 de la Avenida La Paz. Altura de la cuadra 28, Avenida La Paz. ¿Ustedes han presentado ya la denuncia correspondiente? Sí, a la policía, la de Vincri. Agradezco también a la policía de la región Callao, que nos está ayudando en todo momento, a Serenalgo San Miguel, del mismo Callao de Villavista de la Perla. Esta mañana recibí una llamada desde Arequipa de un señor
que la había visto supuestamente en Yanaguara, Arequipa, vagando por las calles de Arequipa, Pero en el que cercado. se haya trasladado tan rápido. Él es natural de Cañete, quizás él ha asumido tomar un bus. Y se ha pasado de paradero, un tema, ¿no? Omar, dinos por favor cuál era la vestimenta que utilizaba esta última vez que ustedes lo vieron o que él salió del inmueble. Él ahorita está vestido con un pantalón blue jean color azul, una camiseta deportiva de un equipo español, una chompa color ploma de rombos, también lo han visto con esa chompa, y unos zapatos botines color plomo, sin pasadores. ¿Qué talla tiene él aproximadamente? El test. Camina erguido entre 1,65 m a 1,67 m, ¿no? Perfecto. Entonces, el nombre de él es Juan Manuel de la Cruz Sánchez. ¿Se encuentra documentado por si acaso? No, ahorita no está documentado. Ajá. Pero lo que más me preocupa es que por la enfermedad del Alzheimer, él no está medicado, ¿no? Y recuerda de lo que ha sucedido hace 20 o 30 años atrás, no lo que ha sucedido en ese instante. Perfecto. Bien, entonces, amigos que nos están escuchando o viendo, el señor Juan Manuel de la Cruz Sánchez ha desaparecido el 24 de noviembre del 2016 a las 14 horas aproximadamente de la urbanización Estibadores, altura de la cuadra 4 de los Dominicos, Bipol, Callao. Ha sido visto aparentemente en dos localidades, una en San Miguel y otro aparentemente también en Yanaguara, Arequipa. Él es natural de Cañete y sufre de Alzheimer. Omar, hacemos votos para que tu padre aparezca y aparezca con vida y sobre todo con salud para que ustedes puedan recuperarlo cuanto antes. Muchísimas gracias que aparezca por tu cuando antes, presencia. doctor Miranda. Agradezco al grupo RPP por la gentileza y por la ayuda. Muchísimas gracias por recurrir también a nosotros. Estamos regresando en un instante. Vamos a una pausa y regresamos con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo. Radio Capital. Del 25 al 7 de Señor carcelero, abra por favor, abra la puerta que yo quiero ver a mi madrecita por última. Bien, son las 11:24, estamos aquí en Capital, soy el doctor Roberto Miranda en tu programa La Ley es la Ley y estamos esta mañana con una visita muy especial, es el señor decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo. Y esta mañana estamos tratando acerca de la crisis de la justicia. Si acabas de engancharte, tú que te encuentras dentro del territorio nacional, ya sea que estés en Lima, en Chiclayo, en Huaraz, en Pucallpa, Sullana, quisiéramos que tú nos cuentes cómo están tus procesos, si tú eres litigante o de repente eres abogado y hay celeridad o no hay celeridad. Hay mucha carga o carga procesal simple y llanamente son las denuncias ante el órgano de control de la magistratura debidamente tramitadas. Cuéntanos a través de los teléfonos que en un instante vamos a abrir, pero quisiéramos previamente hablar con el señor decano con respecto al presupuesto, doctor, ya que hay actualmente una huelga de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Cuál es el presupuesto que se le asigna generalmente y qué es lo que están reclamando ellos? Bueno, el presupuesto del Poder Judicial debería ser el 2%. El 2% constitucionalmente. Exacto, pero lamentablemente sabemos que el último ha sido 1.2%, algo así. Y en realidad nunca llega a satisfacer las necesidades. Claro. Hay un tema que evidentemente debe de ser atendido por el Poder Ejecutivo, pero también hay un tema que tiene que ser atendido por las instituciones de la justicia, ¿no? Porque a veces nosotros sabemos que, por ejemplo, se alquilan demasiados inmuebles, ¿no? Se dividen y hay medidas que a veces no son las mejores. Probablemente claro. También hay que reorientar el dinero y en ese sentido el control que va a hacer y que está haciendo el Congreso nos parece bueno porque tampoco hay que dejar a ciegas que se disponga el dinero, ¿no? Claro. Hace poco, hasta el sábado he estado yo, el sábado estuve en Tacna y hemos hecho una junta de decanos de los colegios de abogados y me enteraba de un edificio que se construyó hace unos 4 o 5 años para el Ministerio Público, ¿no? Y que lamentablemente nunca se ha terminado y ahí hay una responsabilidad. ¿Y con qué presupuesto, doctor, del Ministerio Público? Presuntamente con presupuesto del Ministerio Público, un edificio de 3 o 4 pisos y que es un elefante blanco que está ahí. ¡Qué barbaridad! El tema es la responsabilidad. ¿Quién tiene responsabilidad en ese tema, no? Claro, por supuesto. Bien, pero en ese caso, doctor, por ejemplo,
ahí generalmente no solamente es el contratista, no solamente es el ingeniero, hay un supervisor de obra, No, y hay gerentes y hay ejecución, también. ¿no es Claro, cierto? claro. Escalonada de la obra, como para que pueda esta ser debidamente entregada en la fecha que corresponde. Exacto, y ahí había una labor de la Contraloría, ¿no? Que hubo tanto discurso, pero que Claro. finalmente no se ingresaba ahí donde se debió ingresar. Ahora, doctor, hay litigantes que que yo los escucho y obviamente como abogado también procesalista y que litiga, estamos yendo a determinados sedes de juzgados de paz letrado que no corresponden en su distribución arquitectónica, no corresponden a un juzgado. Son casas que están implementadas simple y llanamente con áreas que incluso utilizan hasta el baño. No, lamentablemente, y ahí nosotros sabemos que a veces se afecta a la misma justicia y también a las cortes superiores, ¿no? Porque se crean juzgados y se desmantelan prácticamente cortes superiores para alimentar a juzgados, se quitan hasta los escritorios, todo el personal. Sí, el mobiliario es terrible, y no el hay ni problema es para facilidades. los presidentes de corte, ¿no? Es terrible la situación de la justicia. Me parece a mí que falta gerenciamiento. Exacto. Porque, doctor, en la actividad privada, en la empresa privada, las cosas funcionan con mayor eficiencia. Definitivamente. Y eso se nota. Definitivamente, como usted dice, falta gestión. Tenemos a Abel, que nos está llamando desde San Juan del Urigancho, que es ya prácticamente una corte superior, la de Lima Este. Tengo entendido. ¿Cómo estás, Abel? Muy buenos días, bienvenido a Capital. Sí, muy buenos días. También saludo al doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Adelante, Abel. Estoy escuchando al inicio del programa muy atentamente, bueno, y nos hemos enterado con respecto al crimen del abogado... Del señor fiscal superior allá Rodríguez, en Moyobamba, sí. Sí, y es una lamentable pérdida. Es el doctor víctima era un probo, un gran defensor de la justicia. Fermín Y Caro entonces Rodríguez. esa suerte van a correr los buenos abogados, que son pocos, la verdad, y hay que decirlo con toda franqueza, pero frente a esta situación, fíjese, aquí no solamente es lamentarlo y pesarlo y simplemente hacer noticia, sino que el Colegio de Abogados, así como no solamente Lima, sino el Perú, deben tomar acciones conjuntamente con los demás colegios profesionales. Asimismo, presionar al primer poder del Estado, que es el Congreso, que tiene que en estos casos tomar las precauciones y no simplemente lamentar la pérdida de valiosas personas. En consecuencia, yo quisiera pedirle al doctor Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima, que él tome la batuta y haga que en estos casos estos señores deberían tener la máxima protección, porque de esa manera no vamos a tener justicia, y al no tener justicia nunca vamos a combatir la inseguridad como debe ser. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Abel, también por tu propuesta, y está tomando nota nuestro señor decano, que entendemos ya ha tomado la iniciativa también de poder lograr este tipo de seguridades para nuestros magistrados. Augusto nos está llamando desde el distrito de San Miguel. Buenos días, Augusto, bienvenido a La Ley es la Ley. Buenos días. ¿Qué tal, Sobre la justicia a nivel nacional, realmente los casos más complejos de sicariato, bandas, deben no ser resueltos en provincias, sino en la sede central en Lima. Ajá. ¿Entiendes, no? Si no, prácticamente estos jueces que son prácticamente corruptos, bueno, la corrupción está en todos lados, ¿no? Pero en Lima es más notorio, claro. Ya conocer a la prensa, todo, ¿no? Entonces, los casos más importantes de bandas, de sicariatos, deben ser resueltos en Lima con las medidas más drásticas posibles, ¿no? Perfecto, entendemos tu propuesta, que significa... recomendación a estos delincuentes que matan, por ejemplo, fiscales, policías, tienen muerte, o no dejar pena, o pena cadena perpetua, ni más. Perfecto, Augusto. Muchísimas gracias también por tu énfasis, y creo que es muy importante lo que estás diciendo. Hay delitos que, no porque haya corrupción en provincias, sino más bien porque de repente hay falta de seguridad, deberían ser aquí juzgados, procesados, de modo tal de que haya una sala nacional que ventile estos casos. También nos está llamando doctor Silvia desde San Juan de Miraflores. Creo que su presencia aquí está llamando justamente a que haya una convocatoria general de litigantes, abogados, operadores de justicia. ¿Cómo está, Silvia? Buenos días. Doctor Roberto Miranda, quien le habla es el representante del Colegio Pamplona Alta, indignada por la situación que ha pasado aquí. Hay 16 detenidos aquí en la Fiscalía, en Poder Judicial, ya pasaron a la cárcel, a Santa Mónica. 16 injustamente, dentro de ellos tengo a 2 familiares que me indigna, que están en Santa Mónica. Silvia, tranquilízate un poquito, que no te entendemos. Dinos, esas 16 personas, usted manifiesta que han pasado a Santa Mónica, ¿son damas todas?
Sí, son 4 mujeres, madre de familia, doctor. ¿Pero por qué Escúcheme. razón? ¿Por qué supuesto o presunto delito? ¿Por qué, doctor? No voy a calmar, porque de verdad que esta ventana nos va a ayudar bastante. Hemos ido hasta el doctor Marco Camacho también en su programa para que nos escuche. Mire, son 4 madres inocentes porque habitaban en una comunidad solamente buscando una vivienda y intervinió ahí la municipalidad porque se quiere apoderar de toda esa zona y difamando, diciendo que son extorsionadores, que cobran cupo, y hay pruebas. La fiscal ha subido a la zona, ha visto que no hay pruebas. La jueza ha determinado inmediatamente prisión. Mañana vamos a hacer un plantón. De buenas a primeras dictaron prisión. Y 4 mujeres, 4 madres de familia que tienen seguramente domicilio conocido y tienen alguna labor, pues obviamente en su localidad. Todos. Silvia, vamos a dar un correo electrónico y un teléfono al final para que de esta manera puedas ya entrar a conversar directamente con nosotros y ver de qué manera te podemos apoyar, porque esta mañana estamos hablando de la crisis de la justicia y justamente este tipo de denuncias, doctor, forma parte de esta crisis. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Muchos dicen es injusto que se dicte una prisión preventiva, para otros es de repente muy gravoso que ésta se dicte. Bueno, definitivamente para nadie es un placer ni dictarlo, y menos para las personas que se ven privadas de su libertad sufrirlo. Los familiares se desesperan, pero a veces existen razones para hacerlo. Los jueces están facultados, evidentemente no pueden hacer algo así arbitrario, tienen que haberlo fundamentado, deberían haber ciertos elementos, ¿no?, que justifican eso. Doctor, existe ya una sala nacional aquí que está juzgando también, digamos, delitos que se cometen fuera de la jurisdicción de Lima, ¿no es cierto? Sí, claro, en los temas, por ejemplo, de terrorismo, ¿no? Hay una sala nacional, efectivamente. Y narcotráfico también. Claro, exacto. Claro, entonces, lo que nos acaba de decir Augusto, justamente de San Miguel, era una propuesta para que el sicariato y otro tipo de delitos de bandas organizadas también deberían ser, digamos, trasladadas, transferidas a la jurisdicción de Lima. Es una propuesta muy interesante que realmente tiene base, porque lo cierto es que no en todas partes se puede dar garantías para los magistrados, ¿no? Entonces sí es algo bastante atinente. Por supuesto, estamos aquí en una audiencia pública generada por Capital a través de tu programa La Ley es la Ley, con el señor decano del Colegio de Abogados, el doctor Pedro Angulo, y tenemos a Julio que nos está llamando desde Lima Norte, desde Comas. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días, bienvenido a Capital. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, yo tuve un caso de un familiar. Mi hermana, en caso específico, demoró más de 3 años en divorciarse, habiendo una causal de infidelidad. Siempre los abogados, el despacho, siempre ven la manera de cómo dilatar el proceso para no sé qué cosa pedir, por no decirlo de ser más explícito. Entonces, yo creo que el Poder Judicial, estamos 28 de noviembre de 2016, estamos hablando con un decano ahora. 27 de noviembre. La situación no va a cambiar, escuchen, la situación no va a cambiar si es que no hay una tabla rasa, si no hay una reingeniería de lo que es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero una reingeniería desde fuera, no de dentro, porque ellos se cuidan muy bien. Lamentablemente la prensa nos hace saber, pues, delincuentes que han participado en delitos de robo con mano armada, le dan libertad para que se queden en su casa. Salen libres a los 2 años, año y medio, y hay algunos que no entran, como digo, le dan libertad vigilada, creo que se llama ese nombre, le dan a esa persona. Entonces yo creo que mientras que no haya una tabla rasa de todo el Poder Judicial y el Ministerio Público, va a seguir igual. Y ahora que estamos con la delincuencia, pues, claro, al tope. es el pan del día. Todos los días estamos con delincuencia. Julio, te agradecemos tu participación. Has utilizado una palabra clave, reingeniería. Creo que es muy importante, y además que tiene que cambiarse el chip, ¿no? El operador de justicia piensa que cuando uno va como litigante o como abogado, nos están haciendo un favor, doctor Pedro Angulo. Parece como que nos estuvieran haciendo un favor, o de repente están tan estresados que tienen torres y cantidades de expedientes que generalmente pues ya no le alcanza tiempo para poder atender al público. Pero estamos también con Beatriz, que nos quiere compartir algo más desde el distrito de Jesús María. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Yo soy trabajador, ¿cómo están? Yo soy trabajador también del Poder Judicial, y como bien dices, se necesita una reingeniería. También es verdad, andamos estresados, descontentos con nuestras autoridades, porque a veces ellos
consideran de que o no trabajamos lo suficiente, no somos quejosos, pero a veces no tenemos papel, no tenemos zonas. Hay cambios de, como él mencionó temprano el decano, de órganos jurisdiccionales, y a los mismos litigantes hasta se les sugiere que se quejen al presidente, no solo de las Cortes, sino incluso no sabemos cuál es la función del Consejo Ejecutivo cuando tienen una serie de dificultades, pero no de orden de repente económico. Porque sí. Beatriz, una pregunta. ¿Cuánto tiempo trabajaste dentro del Poder Judicial? 10 años. 10 años. 10 años. ¿Viste algún cambio, alguna mejora? En algunas cosas ha habido cambios, pero en general el mismo trato se recibe por general. Yo no puedo quejarme mucho porque en realidad tengo buenos jefes, pero sí veo por respecto a los demás. Ustedes habrán visto en algunos noticieros a veces hay gente que trabaja en cocinas, en baños. Sí, pues sí, así es. Claro, dicen, la infraestructura no es la que corresponde. Te agradecemos, Beatriz, por tu participación desde Jesús María. Y aquí está el señor decano del Colegio de Abogados de Lima, porque hay un aspecto, doctor, importante. No solamente es la infraestructura, no solamente es el sueldo del trabajador, sino las condiciones de trabajo que debe tener, porque están estresados, nos acaba de decir Beatriz. ¿Hay algún tipo de estímulos aparte que puedan recibir los trabajadores del Poder Judicial? Bueno, hoy en día en la Academia de la Magistratura se estudia el tema de una gestión vinculada a la persona humana, o sea, el trabajador es persona humana y de hecho se le tiene que considerar. Y a mí me parece que es bueno porque si a él se le considera, también se le puede pedir que él considere que el trabajo que realiza es un servicio. Generalmente las personas no vienen con placer a una fiscalía o un juzgado porque o se les ha desconocido algo, se les ha violentado un derecho, o más bien vienen como imputados. Y la gente viene ya con esa predisposición. La realidad es que el funcionario, el servidor, el juez, el asistente, el personal administrativo tienen que atender bien. Ellos prestan un servicio. Y de otro lado, el sistema también los debe de atender en sus necesidades. ¿Hay capacitación, doctor, de atención al público, por ejemplo, que se da en las empresas privadas, en los bancos, en los hoteles, la atención al público, el hecho de recibir, no de repente con una sonrisa, pero con un gesto agradable, de modo tal de que haya algún tipo, digamos, de tolerancia también en esa información, en ese trato que necesita el litigante, ¿no? Porque el litigante viene apesadumbrado, el litigante viene estresado también. Claro, sí hay capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en la Fiscalía que había sobre trato al ciudadano. En el Colegio de Abogados también lo hemos tratado de implementar, porque a veces al abogado también no se le atiende del mejor modo por el mismo personal que trabaja en el colegio. El problema es que también a veces hay trabajadores como que ya no están descontentos y ya no quieren cambiar, así como hay otros que sí se prestan para ellos recibir tips, porque el tema no es solamente sonríe, el tema es un fundamento para que realmente se le atienda a la persona bien, dando razones y mejorando también la condición de uno mismo. Entonces, se puede hacer. La cuestión es obtener el compromiso de las personas. Doctor, hay diligencias, por ejemplo, sobre todo en el área civil y laboral, que se programan a una determinada hora y sí comienza. Podemos decir, digamos, somos testigos que sí comienza la hora, pero las diligencias penales se programan a las 9 y comienzan a las 10, a las 11, no está el fiscal, hay que llamarle por teléfono, hay que buscar de repente que se habilite una sala porque la sala no se encuentra en ese momento disponible. Hablo de las salas penales, por ejemplo, en los penales más conocidos como Lurigancho, Piedras Gordas. ¿Qué se está haciendo para poder evitar ese tipo de demoras? No hay puntualidad. Efectivamente, ¿no? Nosotros hemos tenido conversaciones con el presidente de la Corte, por ejemplo, de Lima, aunque sabemos que el tema se reproduce en varios lugares, porque han habido ya colmos, ¿no? Que una diligencia fue llamada a las 9 de la mañana y empezó a las 2 de la tarde, por ejemplo. Entonces, efectivamente, el abogado también tiene que cumplir tareas, no solamente lleva un caso, lleva varios. Entonces, en ese sentido, sí hemos llamado a la comprensión de los jueces para que del mejor modo se respeten los horarios, así como se quiere que se respete y cuando uno llega 15 minutos después ya no tiene opción.
Entonces, lo mismo deberían de más o menos tratar de que se cumpla en relación a los jueces. Ahora, no solamente es una exigencia a los jueces, ni tampoco a los operadores de justicia, llámese secretarios, especialistas, sino también a los propios abogados, doctor. Sí. Hay quejas que llegan al colegio de abogados, al aspecto ético, de repente al consejo de ética. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuál es, digamos, la modalidad que utilizan lamentablemente algunos colegas para dilatar procesos en forma maliciosa? Nos está diciendo Julio de Comas que justamente un juicio de divorcio ha durado como 3 años en un familiar. Sí, definitivamente a veces aparecen las actitudes maliciosas, las actitudes que en realidad no van de acuerdo a la buena fe. Y en ese sentido, por un lado, llegan cuando al colegio de abogados, cuando se ha hecho un patrocinio infiel. El abogado que estaba defendiendo una parte, de pronto termina más bien representando a la otra, en un mismo caso. Se pasó a la otra orilla. Suceden esas cosas. Se cambió de camiseta. Exacto, ¿no? O si no, reciben plata y se desaparecen, ya no cumplen con la tarea. Claro. Hay varios modos que ¿Qué recomendaciones quejados. habría que dar, doctor, a estos, tal vez, a los patrocinados, a los clientes, para cuando traten con algún abogado? Eso quisiéramos que usted nos responda luego que recibamos a Cristian, que ya nos está llamando desde el Cercado. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por permitirme participar. Gracias por tu espera y creemos que es muy importante que tu opinión se escuche. Adelante, Cristian. Gracias. Saludar al doctor Pedro Angulo. Por un lado, quería preguntarle a él, por favor, ¿cómo se puede proceder, por ejemplo, hablando de justicia, cuando en un nosocomio, una clínica, tratan de impedir en forma áspera que una persona se retire porque no ha terminado de cancelar la cuenta? Hasta donde yo tengo entendido, uno únicamente puede ser detenido bajo mandato del juez o en delito flagrante. Entonces, quisiera saber cómo se procede ahí jurídicamente, legalmente. Punto 2, si la persona que está a cargo de la clínica del nosocomio me impide a mí salir, esa persona está cometiendo un delito, esa persona está en una actitud más bien de delito flagrante. Y una tercera y última situación, y con todo respeto le digo al doctor Pedro Angulo, yo he tenido oportunidad de ir a muchas realmente conferencias nacionales e internacionales de las que está organizando esta nueva gestión en el Colegio de Abogados de Lima. Lo felicito, le doy las gracias por esa iniciativa tan fuerte, porque la está haciendo con mucho mayor fuerza que lo que hizo el decano anterior, y solamente pedirle algo que hemos conversado muchísimas personas en muchas de que nos hemos encontrado en los seminarios. Hubo un seminario que creo que se realizó el día 1 de septiembre, creo que esa fue la fecha, que se habló de flagrancia delictiva, casualmente, y el auditorio que dieron fue muy pequeño y la gente, muchísimos nos quedamos afuera. Si hubiera la oportunidad de repetir algo que tuvo tan gran convocatoria. Muy bien, gracias por recordarlo. Gracias por recordarlo, ya le estaban tocando la campana porque su periodo de participación había culminado. Pero está Katia del Cercado. Antes de irnos a un corte, a una pausa, vamos a escuchar a Katia y luego venimos con las respuestas del doctor Pedro Angulo. Buenos días, Katia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mire, yo quiero hacer dos preguntas al señor decano. La primera, ¿qué hace el Colegio de Abogados respecto a los fiscales corruptos que están dejando libres a muchos delincuentes? ¿Qué están aportando el Colegio de Abogados? Primero. Y segundo, mire, esto de la huelga judicial es todos los años. Todos los años tengo entendido que se les incrementa lo que ellos piden. Y siempre es en el mes de noviembre. ¿Qué pasa? Que salen en el mes de noviembre, no trabajan hasta la quincena de diciembre, levantan la huelga para cobrar su aguinaldo y su pavo, luego nuevamente regresan a la huelga en enero, y como en febrero es vacaciones ya se tiran de largo. Para mí eso es una viveza de parte de los trabajadores. Discúlpenme, yo sé que tienen sus derechos, pero todos los años es lo mismo, y muchos abogados están descontentos y ya saben para dónde van ellos siempre. A mí me parece que eso no está bien. Gracias, Katia, y compartimos esa preocupación realmente. Gracias, Katia. Disculpa que tenemos que cortar porque hay varias llamadas y aquí el señor decano tiene que contestar también algunas de ustedes, las llamadas de ustedes. Por ejemplo, Cristian del Cercado nos habló acerca de esta retención indebida en una clínica. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? Uno está en condiciones de pagar una clínica
o uno no está en condiciones de pagar una clínica y tiene otras opciones. Finalmente, si se ha dado ya la urgencia y se trató en una clínica, evidentemente hay una presión que es de hecho, porque si no, pues estaría secuestrando a la persona. Por supuesto. ¿No? Sería un o sea, que grave. de todas maneras tiene que darle de alta y tiene que salir. Claro. Ahora, lo otro es que, bueno, si hay una deuda, entonces hay que mostrar la buena intención y eso sería firmar un contrato o de repente una letra, ¿no? Que es lo mismo que yo diría como consejo a los que patrocinan la persona que tiene un convenio con un abogado. El primer cuidado que tiene que tener es de hacerlo por escrito, porque ahí por lo menos tiene algo objetivo. Por supuesto. Lo que sucede es que las personas a veces se confían en el discurso del abogado, el abogado los envuelve y de pronto ya no tienen cómo reclamar. Perfecto. Doctor, nos habló también Katia acerca... había un curso, nos habló del 1 de septiembre. ¿Se va a repetir el curso? En realidad ya se ha repetido varias veces el tema de flagrancia y proceso inmediato, que es un tema que ha motivado mucha atención y pues, sobre todo porque habían algunos vacíos, entonces, pero no tendremos problemas en repetirlo. Espérate que el doctor Pedro Angulo va a mandar un correo electrónico a través del Colegio de Abogados de Lima, porque así nos están convocando a través de varios medios, ¿no es cierto?, para que se reprograme. Katia nos habla acerca de fiscales corruptos que dan, digamos, pedidos. Ahora, lo cierto o se abstienen de dar, digamos, prisión preventiva, qué sé yo. La realidad es que los fiscales ya tienen una dedicación como fiscales funcional específica. El fiscal actúa como fiscal dentro de la institución Ministerio Público y ahí tiene sus organismos de control. En la Fiscalía Suprema de Control Interno, él debe de ser quejado o denunciado. Nosotros como colegio nos atenemos a los abogados en el desempeño de la función de abogados. Perfecto. Doctor, son las 11:48 y el teléfono no ha cesado de sonar aquí en Capital y nuestro productor Roberto Altamirano tiene unos mensajes que llegaron a través del Twitter @capital967. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuáles son esos mensajes que nos ha llegado? Sí, doctor, antes de irnos a la pausa comercial hay algunos tweets que nos han llegado al @capital967. Por ejemplo, Martín Peña Flores dice: la situación es simplemente que no existe la justicia. Todo es injusticia. Entonces solo nos queda esperar a Dios. Es lo que dice Martín Peña Flores. Sandra Muñoz dice: la situación de la justicia es un asco, da vergüenza, dice Sandra Muñoz. Para persignarse para algunos. Exactamente. Y Piero Edgar, ¿qué dice? La justicia es para pocos, pocos, pocos. Ese es el sentimiento de la gente de a pie. Roberto, y esa es la apariencia y esa es la imagen que vemos desde afuera, aquellos que litigamos, porque vemos que efectivamente hay un proceso judicial que hasta lo están pasando por televisión, ¿no es cierto?, de un personaje muy conocido y reconocido que se encuentra en la FAO, mientras que en mi caso no camina, los jueces ni los especialistas trabajan. Así es, esa es la injusticia de la que habla uno de los tuiteros, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar la campana porque hasta aquí la audiencia va a suspenderse para que luego de una pausa regresemos hasta con la sentencia del doctor Pedro Angulo. Vamos a... Bien, son las 11:52 de la mañana, estamos aquí en Capital en vivo y en directo, soy el doctor Roberto Miranda, estamos con el señor decano del Colegio de Abogados de Lima, que está cumpliendo un año prácticamente de su elección ante este ilustre Colegio de Abogados en el cual formo parte. Doctor, yo me colegié el 6 de octubre del año 1987, estoy a punto de cumplir el próximo año ya 30 años de colegiado, en la época del señor decano, el doctor Ferrero Costa. Ah, caramba, claro. Nos colegiamos por ahí. Por ahí nos colegiamos. Teníamos un seguro. Bueno, ya será cuestión de hablar fuera de cámaras, como se dice, porque también son otros aspectos gremiales que seguramente requieren nuestros colegas. Bien, siendo doctor que estamos hablando acerca del presupuesto, de la crisis del Poder Judicial, de la carga procesal, la celeridad, quisiéramos un poco que el público conozca cuál es la forma, el modo, la manera como accede un abogado a ser magistrado. Porque vemos que en algunos casos hay jueces supernumerarios, hay salas liquidadoras, hay términos realmente hasta contables, ¿no?, en el Poder Judicial, y uno no entiende a qué se debe todo esto. Bueno, en realidad son temas que ya no atañen necesariamente solo al Poder Judicial, porque ya se trata de cuáles son, por ejemplo, los perfiles con los cuales el Consejo Nacional de la Magistratura
nombra a los jueces y a los fiscales, ¿no? Digamos, yo sé que no con esta composición del Consejo Nacional de la Magistratura, pero con anteriores composiciones, se han elegido a magistrados que realmente no cumplían. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, en el caso Orellana. Hoy en día se está sabiendo que hay jueces y fiscales que han estado prácticamente como parte, ¿no?, de quienes les hacían el apoyo, conformaban la red del señor Orellana, y que tendrían que ser tratados como realmente lo que son. Si son parte de la banda, entonces también son delincuentes. Por lo menos separados, ¿no? Definitivamente, la justicia, si quiere realmente combatir la corrupción, tiene que hacerle desde dentro. Por supuesto. Y no esperar que haya las iniciativas desde fuera, o también que el desprestigio se refleje en la encuesta y que se vea peor a nuestras instituciones. En ese sentido, debe darse una respuesta interna ahora que se conozcan los nombres de estas personas. Doctor, usted mismo lo ha dicho, que se vea peor por parte de la gente. Esta percepción que se tiene de parte del público, nos habló Katia hace poquito acerca de todo lo que para ella significa el vía crucis del Poder Judicial, pero ¿está exagerando realmente el usuario, el público, la gente, el litigante, o está en lo cierto? No podríamos decir que todos son corruptos definitivamente. Hay corrupción, probablemente es una minoría, pero que se muestra de tal modo que desprestigia todo el sistema. Y en ese sentido, nosotros sabemos que a veces hay una solidaridad o un malentendido espíritu de cuerpo que tiene que ser combatido, porque en realidad las autoridades tienen el compromiso de limpiar sus instituciones. Ese es un compromiso de todos. Evidentemente se tienen que tener las pruebas a la mano para accionar, pero uno tiene que comprometerse en ese sentido. No puede solamente estarle soplando la pluma, como se dice a otras instituciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los exámenes que se toman en el Consejo Nacional de la Magistratura. Para acceder. Para acceder. A veces se está diciendo, y bueno, yo no lo he investigado, pero es lo que se está escuchando y lo he escuchado ahora en Tacna, que a los que están postulando para penal les están tomando temas de civil, de constitucional, de laboral. ¿Y eso está bien, doctor, o está mal? Está mal, porque definitivamente si nosotros queremos tener un perfil, les tenemos que tomar aquello que ellos van a enfrentar. No, debe ser predominantemente penal, digamos, si en caso vas a ser juez penal. Entonces, que se esté jugando con los exámenes y cambiándolos a última hora es algo bien delicado. De otro lado, también estamos escuchando que hay personal que trabajarían en el Consejo Nacional de la Magistratura que estarían poniéndole precio a los exámenes. En estos momentos, pues es terrible, yo no sé... Doctor, eso es una corrupción ab initio, definitivamente, desde el inicio. Exacto. Entonces, si hay personas que pagan para que se les dé un examen, definitivamente, ¿qué podemos esperar del magistrado? Entonces, así es. Hay una corrupción, entonces, desde el mismo momento en la que accede a ser magistrado. Y nosotros lo decimos porque yo, en lo personal, yo confío en el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, es un amigo personal, sé de su calidad moral y se tienen ya que tomar acciones. No sé si sea exactamente cierto lo que nos están diciendo, pero hay que decirlo para que no quede en un hablar así por lo bajo y mientras las cosas podrían estar funcionando mal. Pero ¿estaríamos hablando ahora que la corrupción es mínima en el Poder Judicial, en el Ministerio Público? Yo creo que hay corrupción y definitivamente se refleja en varios lugares, no en solo uno. Recordemos que prácticamente en la época del señor Orellana se decía que él tenía cortes que trabajaban para él y prácticamente se ha sacado toda una corte. En el caso de Ancash también había muchos magistrados que estaban involucrados. Doctor, pero eso de la corrupción por dinero es una forma de corrupción, pero también estamos viendo, por ejemplo, decisiones de magistrados como el caso de esta joven, abogada también, Arlet Contreras, en la cual una sala, digamos, de primera instancia en Ayacucho, le dice el fiscal, intento de feminicidio, intento de violación, y ellos dicen, ninguno de los dos, yo escojo lesiones leves. ¿Cómo puede ser eso? Gracias por la pregunta, doctor Miranda. En realidad, en ese caso, nosotros como colegio hemos tenido la posibilidad de presentar un amicus curiae, porque al comienzo no podíamos decir... Sí, no podíamos decir porque en realidad lo que teníamos era solamente la información inicial, algunos temas, lo que circulaba en la prensa, pero nos hemos dado el trabajo de leer la sentencia y definitivamente hemos visto una sentencia inconsistente, con muchas debilidades y caprichosas. Porque hay dos temas ahí.
principales de fondo: el intento de violación y el intento de feminicidio. Cuando se trata primero el intento de violación, ¿cómo se deja de lado la grabación que todo el Perú ha visto? Todo ese video, doctor, ya era prueba suficiente. Lo dejan de lado. No puede ser. Y en cambio, cuando tratan el tema del intento de homicidio, ahí sí le prestan atención. Claro, porque no servía para probar la balanza de la justicia, doctor, ahí prácticamente se inclinó a favor del agresor. Estamos ahora con Rosa, que nos está llamando de Chanchamayo. Son las 11:58. Vamos a darle... Perfecto. Rosa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, señores. Buenos días, decano. Bueno, sí. No recuerdo Rosita, bien, queremos escuchar tu opinión, por favor, concisa y precisa. Ya, mi abogado envió un escrito para que el término de la distancia el juez pudiera emitir para que en un plazo, según ley, de 7 días, el alimentista pudiera inmediatamente depositar la pensión con todos para que los cumpla devengados. La resolución. Entonces, ¿qué pasa? Que, mira, esa resolución salió ya el año pasado. Estamos fines de noviembre, no ha salido. Uno. Sí. Dos, los mismos de adentro, los trabajadores, te piden una calzocita, un sándwichito para que o te van a vender una rifa por Navidad, Eso, prepárate que te van a vender una rifa por Navidad o venderte algún curso también. Ya, ahora, y la tercera es, ¿por qué un abogado interpreta la ley de una manera y otro abogado no te interpreta la ley a tu favor? Eso pasa. No, porque eso también sería Acabó tu turno, mi querida Rosita, porque ya el tiempo nos está ganando. Gracias por tu llamada desde Chanchamayo. Yo creo que vamos a tener que hacer, Robert, otro programa con respecto a la crisis del Poder Judicial. Doctor, aquí en el programa vamos siempre a las conclusiones y a dictar una sentencia. No sé si tenemos la cuña de la sentencia. Venga la sentencia, por favor, mi querida Chipi. La sentencia en La Ley es la Ley. Bueno, aquí no demoramos como el Poder Judicial en dictar sentencias. Acá el invitado tiene que culminar con una sentencia. Y el señor invitado es el doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados. Crisis del Poder Judicial. ¿Cuál es su sentencia? 30 segundos, doctor. Se administra sentencia en los casos concretos, no como una generalidad. En ese caso último que ha motivado la llamada de la señora, el juez tiene que considerar que está el principio del interés superior del niño y no se puede demorar una sentencia que va a beneficiar a un niño, porque estamos hablando de necesidades de alimentación, que sabemos cuáles las son. Entonces ahí ese juez tiene que cumplirlo más rápido, y si no, que se sepa su nombre dentro de pocos días nuevamente en su programa. Lo vamos a denunciar desde aquí. En todo caso, Rosita de Chanchamayo, nos vas a decir el nombre de ese juez, el número del expediente, y nosotros de repente a través de algún, periodista que tengamos en la zona podamos conocer por qué razones se está demorando este caso. Bien, son las 12:01. Agradezco muchísimo la presencia del señor decano de mi ilustre Colegio de Abogados de Lima, al cual pertenezco, y felicito también la labor y la gestión que están realizando, porque están interesados en capacitar cada vez más al abogado y sobre todo defender los derechos incluso de litigantes, que como el caso de Arlet Contreras ha tenido ya un amicus curia presentado en la ciudad de Ayacucho. Son las 12:01. Los dejamos aquí en Capital con la buena compañía del doctor Dante Nicho, que ya lo he visto calentando ahí en camarines, porque ya está por ingresar aquí con el programa Buena Salud. Con ustedes será, Dios mediante, hasta el próximo sábado, 11 de la mañana, en tu programa La Ley es la Ley. Gracias.